es el resumen del quinto tema de ICSE. Tipos de Estado. Hay 4 tipos de Estado: el liberal, el fascista, el benefactor y el neoliberal. Este video va a ser sobre el Estado liberal y sobre el fascista. Primero, Estado liberal. El Estado liberal surgió en Europa. Sus antecedentes históricos fueron la Revolución Inglesa en 1688 y la Revolución Francesa en 1789. Surgió como una reacción al conservadurismo absolutista y eclesiástico en el que había una sola persona que tenía el poder. Podía ser un rey o el papa y gobernaban sin límites. En sus principales ideas están el contractualismo y el constitucionalismo. El contractualismo es una filosofía política en la cual las personas se juntan y toman la decisión de formar un Estado para que lleve orden a la vida social. Y por su parte, el constitucionalismo es esta idea de que tiene que existir un poder más grande o más fuerte que esté sobre una persona, supere el poder absoluto de esta persona que gobierna. Por esta razón, la Constitución dividió el poder en 3 poderes: el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Estos 3 funcionan como en conjunto, como un contrapeso al poder que tiene la persona que gobierna. En cuanto a su tipo de régimen, acá se vieron las primeras experiencias democráticas. Esto fue en el siglo XIX. Se consideró que los ciudadanos eran una parte importante en todo este inicio democrático y que debían tener voz y voto en estos comienzos. Pero solo podían votar los hombres o personas que tenían desde cierto capital para arriba, y después recién fue universal. Puntos importantes: la Iglesia dejó de tener el monopolio de la educación y la cultura. Se planteó la defensa de los llamados derechos naturales, que eran inviolables e individuales, o sea que los tenían todas las personas. Y se estableció que la legitimidad de un gobernante iba a provenir de elecciones periódicas. En cuanto a la economía, primero las leyes naturales del mercado, que son las leyes de oferta, de demanda y de libre competencia. En sí, el Estado no era un interventor en la economía, sino que se encargaba de quitar los obstáculos para que se pueda dar el libre mercado, porque no fomentaba la idea de acumular bienes, sino más bien de poder comercializarlos para tener así un mayor capital y una mayor capacidad de adquisición. El ejemplo en Argentina es la República Posible, que fue un periodo que comenzó en 1880 con la formación del Estado por Julio Argentino Roca. Esto siguió así hasta 1916, pero no había una democracia real porque no habían elecciones, sino que se usaba el fraude para mantenerse en el poder. Estado fascista. El Estado fascista es todo lo opuesto al Estado liberal. Es totalitario y antidemocrático. También surgió en Europa y el Estado no tenía límites sobre la vida de las personas y en sí controlaba todo lo que tenía que ver con la sociedad. Surgió como respuesta a la crisis que tuvo el liberalismo porque no pudo responder a todas las demandas de la población, y también porque había un cierto miedo a la expansión del comunismo. A partir de la Revolución Rusa en 1917 se extendía cada vez más. Entonces las ideas del Estado fascista eran antiliberalistas, eran antidemocráticas porque consideraban a la democracia como una debilidad y sostenían que no era una forma eficiente de organizar la sociedad. También sus ideas eran nacionalistas porque querían homogeneizar de alguna forma a toda la sociedad, que no haya nadie diferente, que todos sean una unidad sin diferencias. Se dice que su discurso era policlasista porque se dirigía a muchas clases sociales, como queriendo quedar bien con todos, como que le hacían promesas a los trabajadores de que todo iba a mejorar, pero también le hacían promesas a los jefes, a los empresarios, de que las personas iban a trabajar más, iba a haber más ganancia. Entonces como que hacían promesas para todos lados, tenían un discurso que intentaba quedar bien con todos. Era totalitarista porque el Estado abarcaba todo, podía decidir incluso sobre la vida personal de la gente. Y este totalitarismo estaba legitimizado de alguna manera por el culto al líder, una persona referente que acaparaba todo el poder del Estado. Estos líderes se consideraban a sí mismos como defensores de la nación, porque ellos tenían la respuesta para mejorar todo, por eso tenían que permanecer en el poder y por eso también no tenían que tener ningún tipo de restricción en cómo ejercían ese poder. Ejemplos de estos son, por ejemplo, Hitler en Alemania, Mussolini en Italia, Franco en España y Salazar en Portugal. En cuanto a su régimen, bueno, ya dije que era antidemocrático, pero hacían mucho uso de la propaganda y de la fuerza. O sea, en todos los medios de comunicación no había posibilidad de que haya una competencia, o sea, que haya otra persona que se pueda levantar como un referente político, y si es que lo había, la prensa no lo mostraba. Se hacía uso de toda esta manipulación de los medios de comunicación para mantener a la gente de alguna manera sometida y a favor de lo que se estaba haciendo. Y cuando eso no funcionaba, hacían uso de la fuerza, usando diferentes técnicas de violencia para mantener este culto al líder. En cuanto a la economía, también tenían claramente el control total sobre todo. Todos los estratos y clases sociales estaban a disposición de lo que pudiera llegar a necesitar el Estado o el líder, y por eso es que a veces salían beneficiados algunos y a veces salían perjudicados. Ejemplo en Argentina es el peronismo. Si bien no fue 100% totalitario, avanzó un montón en contra de la democracia cuando tomó el control de los 3 poderes. Entonces así todo lo que se hacía dependía de su voluntad y su decisión. En el siguiente video va a estar el resumen de Estado benefactor y neoliberal.